Si los escritores no están conformes, que renuncien. El empleo se ordena por la oferta y la demanda. No te gusta, renuncia. Te sirve, te quedas. Eres bueno, te van a pagar lo que vales. Y una mierda, tío. Digo, perdón, pero no. Si te atienes a Adam Smith, que tú debes ser, por supuesto, porque suenas a un liberal de presencia, capacidad de repetir la homilía con una precisión matemática. Si te acuerdas de lo que decía Adam Smith, es que el empresario tiene que pagarle lo menos posible al trabajador y lo menos posible a sus proveedores. Y esto se traduce también en que debe hacer lo menos posible por su medio ambiente y preocuparse lo menos posible por el daño que le haga a las comunidades en las cuales tiene implantados sus fábricas o empresas de cualquier tipo que tengan. Eso lo dijo Adam Smith, que es el inicio de todos ustedes. Mira, si los escritores no están conformes, que renuncien. ¿Sabes lo que pasaría? Primero que nada, estás condenando a quienes sufren una injusticia a no poderla resolver. No, esto es injusto. Si no te gusta, vete. Oye, ¿no sería mejor que fuera justo? Hagamos algo justo. Dialoguemos. No tengo nada que dialogar. Bueno, precisamente por eso existen los sindicatos, Pablo Kers. Los sindicatos existen para que el trabajador individual, que es enormemente débil frente a una gran empresa, la NBC, por ejemplo, tenga cierta capacidad negociadora. Si todos los escritores se unen, ya tienen mayor fuerza al sentarse a la mesa que el trabajador solito que se sienta frente a la mesa del dueño y le dice, pues, es que usted gana cada día más dinero, y yo pues cada día hasta me bajó el sueldo, ¿no me podría subir el sueldo un poco? Vaya, sería justo, hombre, sea buena persona. El dueño le va a decir, no, punto, porque puede. Tienes que crear la correlación de fuerzas necesaria para que diga, déjame pensarlo, a ver hasta dónde puedo, hasta dónde quiero. ¿El empleo se ordena por la oferta y la demanda? Sí, pero también se depende de la productividad que tengas tú para el patrón. Sin entrar en asuntos de la teoría de valor, depende de la productividad que tengas tú para el patrón. Te lo voy a poner muy fácil. Yo alguna vez a una empresa en Estados Unidos le dije, oiga, la relación euro-dólar está perjudicándome horrorosamente. Y me dijo, pues solo te podemos aumentar el 13%. Y yo ni te pedí un aumento. ¿Tú sabes lo que valgo? Bueno, sí, tú me ofreces. Pero el 90% de las empresas no son así. Sobre todo las grandes empresas. Y no te van a pagar lo que vales. Te van a pagar lo menos que puedan siempre. Siempre. Si no habrían sido necesarias los movimientos obreros y los movimientos de trabajadores desde los inicios de la Revolución Industrial, que fueron niveles de explotación que creo que si los defiendes te sales un poco de la concepción de lo humano que tenemos. Tener niños perdiendo dedos en las grandes textileras sin que te importara y sin que tuvieras tu responsabilidad alguna por las condiciones de trabajo infectas en las que tenías a niños de 9 años, te parecerá muy liberal, pero es muy inhumano. El otro es Seth Meyers. Sí, Seth Meyers es el otro que es de los 4 grandes de la televisión nocturna estadounidense, con la que yo estoy enganchado. Tener sindicatos parte de la oferta y la demanda. Si no les gusta que estén en el sindicato, pues que escriban ellos mismos. No, más fácil. Si tú no quieres que estén en el sindicato, ofréceles mejores condiciones y entonces ya no tienen que hacer un sindicato.